Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de marzo del 2024 y vamos a leer para continuar con la lectura de la Biblia en un año el libro de Josué capítulos 1 y 2 y el Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículos 57 al 80. Josué 1 y 2 y Lucas 1, 57 al 80. Josué, el sucesor de Moisés. De Josué tenemos pues todo un libro, 24 capítulos, pero tenemos referencias del personaje de Josué desde el mismo libro de Éxodo. Josué, seguramente lo hemos leído, eh, tuvo el privilegio, la fortuna, pero también el desafío de ser uno de los dos únicos personajes que salieron de Egipto, atravesaron el desierto, llegaron a la tierra prometida, la conquistaron y pudieron vivir allí en la tierra prometida. O sea, incluso más que Moisés, más que Aarón, más que los la hermana de Moisés, es la única generación que sale desde Egipto, que vivió en la esclavitud, que pasó por el desierto y que pudo llegar a la tierra prometida. Moisés, sabemos, y Aarón murieron antes, ya a la entrada de la tierra prometida, y, y el Señor le dio este privilegio a Josué y a Caleb, un privilegio que sin duda alguna también era un enorme desafío porque la labor que tenía tanto Josué como Caleb no era de ninguna manera sencilla. Era una de las partes tal vez más difíciles, que era enfrentar al enemigo. El mayor tiempo en el desierto ellos se enfrentaron contra sí mismos, contra sus conflictos, sus dificultades, sus necesidades, sus temores, su ignorancia. Pero ya después de haber pasado el desierto, ellos van a encontrar enemigos que se van a oponer absolutamente en el plan que el Señor tenía a través de ellos. Sin duda alguna, Josué es un personaje muy especial de la tribu de Efraín, como lo menciona la Biblia. Su nombre originalmente es Oseas, eh, que quiere decir salvación. Y en el capítulo 13 del libro de Números, cuando Moisés, perdón, está encomendando a los dos espías, acordémonos en el capítulo 13 de Números, que el Señor manda a Moisés a que escoja un príncipe de cada tribu. En este caso, de la tribu de Judá, elige a Caleb, y de la tribu de Efraín escoge a Oseas, cuyo padre se conoce en este texto como Nun, Oseas, hijo de Nun. Solo que en el versículo 16, Moisés le cambia el nombre a Josué. Y esto tiene un sentido, podríamos decirlo, teológico muy importante, porque en la raíz hebrea del nombre de Josué, que era inicialmente Oseas, Oseas es el sustantivo de la palabra salvación, ¿sí? Salvación, pero le agregan una letra al principio, una sola letra al principio, que esta letra es como una especie de contracción del nombre divino. El nombre divino sabemos que es un tetragramatón, es un nombre de 4 letras, que algunos han querido pues tratar de traducirlo para darle como una pronunciación, más bien de pronunciarlo. Algunos lo pronuncian como Jehová, otros lo pronuncian como Yahvé. He escuchado otras pronunciaciones del nombre divino como Yahweh, esa la he escuchado últimamente, Yahweh, pero pues siendo objetivos, no hay manera de saber exactamente cómo lo pronunciaban, porque el hebreo antiguo no tiene vocales, entonces es muy difícil. Y además, desde la antigüedad, cuando los judíos llegaban en la lectura de la Torá al nombre divino, simplemente leían Adonai o leían otra expresión que es
Hashem, que es como el nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque por su respeto al Señor, por su reverencia al Señor, no se atrevían a referirse a Él de manera directa con su nombre, ¿sí? Es el ejemplo que siempre he puesto, uno al papá le dices papá, no le llama por el nombre. Asimismo, los judíos no se referían al Señor por su nombre, sino como mi Señor, eso quiere decir Adonai, o como el nombre, Hashem es el nombre. Por eso es muy difícil poder saber cómo se pronunciaba el nombre divino. Pero, en el nombre de Josué se le antecede, como les dije, la contracción del nombre divino en una letra que sería como una yod, ¿sí? Tiene sonido de I o de y el nombre de Josué entonces pasa a llevar en sí mismo el nombre divino y ya pasa de ser simplemente salvación a el Señor salva. Y esto tiene mucho sentido y en la Biblia cuando hay un cambio de nombre hay un plan divino sin duda alguna allí con esa persona, ¿sí? Cuando el Señor cambia el nombre, por ejemplo, de Pedro, ¿sí? Cuando eh, cambia el nombre de Jacob, que era, pasa de ser el, digámoslo así, el usurpador, el engañador, aquel que lucha. Entonces, aquí en este cambio de nombre, vemos que ya simplemente Josué no es salvación, sino que ahora Josué va a experimentar que el Señor salva, ¿sí? En un escenario y en una situación muy compleja, porque después de que ellos van a espiar la tierra prometida, se va a manifestar una rebelión muy fuerte. Eso es muy, confronta demasiado, porque cuando todo está como normal, pues la gente está tranquila, pero imagínense en un momento donde se asumen posturas eh, y donde generalmente las mayorías arrasan las minorías. Entonces, las mayorías desmotivados, engañados, se van en contra de Moisés y de Aarón y se les atacan, les demandan, les reclaman que por qué los sacaron de Egipto, que los van a hacer morir. Generalmente, cuando las mayorías causan una división, pues la gente se guía por las mayorías. ¿Por qué? Miedo, tal vez miedo a las mayorías, tal vez no sé, conveniencia también, o simplemente, como decían nuestras abuelas, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Masificados, sin sentido, sin entender, simplemente como muchos lo hacen, entonces yo también lo hago, ¿sí? Como en ese comportamiento de oveja. El ser humano, bien nos dijo el Señor que éramos ovejas. El ser humano se mueve así. Si la mayoría del rebaño coge para el despeñadero, pues casi todos se van simplemente siguiendo la mayoría. Eso pasó en esta situación donde 10 de los 12 príncipes se rebelan y en esos 10 de los 12 príncipes gran parte del pueblo se rebela, pero Josué y Caleb se mantuvieron firmes. De ahí él va a empezar a experimentar que el Señor salva. Y él se define por el Señor, em, se mantiene firme en las palabras del Señor, en las promesas del Señor y en lo que el Señor había planeado para su pueblo. Em, l- Josué era en sí digámoslo así, el comandante del ejército. En Éxodo capítulo 17 aparece dirigiendo la batalla contra Amalek. No sé si se acuerdan que dice la Biblia que cuando Moisés se cansaba, se le bajaban las manos y Amalek prosperaba en contra de Israel, pero cuando él levantaba sus manos, el pueblo de Israel se sobreponía pues podía vencer a Amalek. En esa escena aparece Josué liderando el ejército y de ahí en adelante va a ser Josué el que va a comandar todas las batallas que va a tener el pueblo de Israel. Pero con este precedente, ya no es simplemente Josué el que salva, sino que es el Señor el que salva. Sí, eso quiere decir el nombre Josué. Y hemos hablado, el nombre de Josué es el mismo nombre del Señor Jesús, digámoslo así, en tiempos diferentes. Yehoshua y Yeshua es muy similar Josué y Jesús,
quieren decir lo mismo, ¿sí? O sea, Josué, aunque no fuera de la tribu de Judá, podríamos decir que es un ancestro visual, perdón, un ancestro tipológico, ¿sí? Del Señor Jesús, como aquel conquistador, aquel guerrero, aquel comandante en jefe, aquel que representa al... bueno, hay un término que se utiliza en el Antiguo Testamento acerca del Señor y es el Señor de los ejércitos. Eso es una expresión común en el Antiguo Testamento como comandante. Eh, eso va a ser tipología, Josué, de lo que el Señor también sería. Claro, nosotros tenemos la imagen del Señor Jesús como aquel predicador, aquel profeta, aquel evangelista, aquel sanador, pero acordémonos que esa es la primera venida del Señor. La segunda venida del Señor va a ser con toda su gloria y vendrá como el comandante, como el jefe que viene a conquistar este mundo de otra manera. ¿Sí? Por eso Josué sigue siendo también un tipo del Señor Jesús. Algo muy importante de Josué, y es lo que pues también la Biblia lo resalta. En Éxodo 24 y en el capítulo 33 de Éxodo menciona que donde estaba Moisés estaba Josué. Cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley, allí estaba Josué. ¿Sí? Dice el Éxodo 33:11 que el joven Josué, así lo describe, no se apartaba del tabernáculo. Algún comentario que leí alguna vez sobre Josué decía que Josué era casi la sombra de Moisés, le acompañaba, le seguía, y me recordaba mucho lo que el Señor Jesús dice cuando escogió a sus discípulos, que dice que él subió al monte a orar y cuando descendió del monte llamó para sí y menciona los nombres de los discípulos que él llamó, porque estar con el maestro es aprender. ¿Sí? Y Josué nos enseña que él se adhiere a su maestro y el Señor Jesús nos muestra cómo sus discípulos se adhieren a él para aprender. Hay algo que hay que entender que es así, o sea, es así, y es que el discípulo, aquel que sigue al maestro, es él el que decide ser discípulo y es él el que decide pagar el precio por ser discípulo. Un discípulo no es aquel que el maestro tiene que estar detrás de él para que sea discípulo, porque el discípulo toma la decisión de seguir al maestro. ¿Sí? No es al contrario. Una cosa es que el Señor, como nuestro gran maestro, nos atrae. ¿Sí? Una cosa es que el Señor, como maestro, utiliza medios para atraernos a Él, para conquistarnos, para que nos acerquemos a Él, pero cada uno de nosotros tiene la decisión de ser o no su discípulo. Y si usted analiza el Evangelio, el Señor a veces pareciera que los estuviera espantando, que no lo está haciendo, sino que en su confrontación, cuando les dice, esto es lo que cuesta seguir. Si me quiere seguir, esto es lo que cuesta seguirme. ¿Quiere ser mi discípulo? Tome su cruz y sígame. ¿Quiere ser mi discípulo? Vaya en tierra a su padre y sígame. Deje a sus padres y sígame. Cuando le dice, déjeme, yo los entierro. No, deje que los muertos entierren a los muertos. Y bueno, no es tiempo para explicar eso, pero el discípulo es el que toma la decisión de ser discípulo. ¿Sí? Estén seguros que Josué no estaba, perdón, Moisés no estaba detrás de Josué, Elías no estaba detrás de Eliseo, sino que ellos marcaron un camino y ellos deciden acercarse al maestro. Es nuestra decisión acercarnos primero al gran pastor de las abejas, de las ovejas, perdón, que es el Señor Jesucristo. Es nuestra decisión estar a la sombra del gran maestro, que es el Señor Jesucristo. Él ya nos ha puesto y nos ha conquistado, pero somos nosotros los que decidimos tomar esas disciplinas espirituales. Somos nosotros los que decidimos seguir el consejo del Señor para también volvernos confiables. Porque ¿qué pasó tanto en el caso de Eliseo con Elías, en el caso de Josué con Moisés? Se vuelven confiables, ¿sí? Eh, porque
estuvieron en los procesos, porque acompañaron al maestro. Yo tengo un llamado a ser ante todo confiable para mi Señor, ¿sí? Yo tengo que ponerme a la rueda de mi Señor, que en los planes que tiene mi Señor yo pueda ser tenido en cuenta porque he estado allí, porque he estado cerca de mi maestro, porque yo he decidido seguir cada uno de sus pasos, porque yo he decidido escuchar su voz, guardar en mi corazón sus palabras y hacer todo conforme a lo que él me está diciendo. Y es así como el Señor motiva a Josué cuando ya es digámoslo así, hay una ceremonia de elección, hay una ceremonia de consagración de Josué en el capítulo 27 de Números. Hay una especie de ceremonia donde Josué es legado, donde Josué es ungido, donde Josué, digámoslo así, los dones que tiene Moisés, el Señor le manda a que se los transmita a Josué. Y Josué, obviamente, tenía que seguir los pasos de su maestro, que era seguir los pasos del Señor. ¿Sí? Pablo incluso dice, sed imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿Sí? O sea, Pablo se presenta como un instrumento, como un medio para que sus discípulos imiten en últimas a quién, al Señor Jesucristo. Es una responsabilidad muy grande que tenemos los creyentes. Nosotros estamos llamados como dice el mismo Mateo 28, a ser discípulos, pero no lacayos nuestros, no seguidores nuestros, no fans nuestros, ¿sí? Sino que estamos llamados a que cada persona, empezando por los nuestros, nuestra familia, hijos, eh, familiares, amigos, vecinos, pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, que sigan al Señor. Si el Señor ha sido respuesta para nuestras vidas, si el Señor ha sido luz en nuestro camino, si el Señor nos ha sanado, pues que el mismo Señor también sea quien obre sobrenaturalmente pues en aquellos que nosotros amamos. Josué entonces, en el primer capítulo, el Señor le aconseja, ¿sí? Le dice, ten en cuenta entonces que estas instrucciones. Entonces, dentro de las cosas que le dice que se esfuerce, que sea valiente. Pero miren el versículo 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hay una promesa. Ahora, ¿por qué el Señor va a estar conmigo? Porque yo decido estar con el Señor. ¿Sí? Decía Elías, vive el Señor en cuya presencia estoy. eh, eh, Josué, cuando habla, perdón, de José, el hijo de Jacob, dice que el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que José hacía. Pero ¿por qué el Señor estaba con alguien? Porque el discípulo le procuraba, porque el discípulo estaba buscándole constantemente, porque el discípulo está conociendo al maestro y aprende también a conocer de tal manera al maestro que aprende a agradarlo y que aprende a glorificarlo, que aprende a hacerle, digámoslo así, a suplirle lo que no solo el maestro anhela, sino lo que el maestro requiere. Josué entendió y conoció claramente al Señor por estar allí, cerca al tabernáculo, por estar allí siempre, digámoslo así, siguiéndole los pasos a aquel que el Señor había determinado para que guiara al pueblo de Israel. En el versículo 8 le va a decir algo muy importante, es un versículo que seguramente no sabemos de memoria. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Esto fue lo que seguramente Josué pudo identificar en Moisés. Moisés recibió la ley, Moisés recibió las instrucciones, Moisés recibió los preceptos, Moisés recibió los estatutos, Moisés trató de conducirse de acuerdo a ellos y el Señor le dice, así como estuve con Moisés, estaré con usted.
pero una condición sin la cual podrá pasar esto es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Ten muy presente estas instrucciones, guárdalas en tu corazón, medita en ellas día y noche y haz conforme a todo lo que en él está escrito. De alguna manera es como el secreto de la bendición del Señor, pienso yo, y del éxito en los proyectos que el Señor tenga para mí, que tenga presente en mi corazón, en mi boca, las palabras del Señor. Josué entonces, que pasa de ser simple salvación, ahora va a experimentar que el Señor es su salvación, ¿sí? Y que el Señor estará delante de él como un poderoso gigante y que vendrán obstáculos, desafíos, dificultades, eh, tal vez, como Pablo lo expresa, enfrentará debilidades, enfermedades, necesidades, pero siempre en medio de todo estaría el Señor allí, delante, alrededor de él, por encima, por debajo de él, rodeándolo completamente. Esa fue la decisión sabia que tomó Josué, venir a los pies del maestro, seguir la instrucción del maestro, pegarse al maestro para que simplemente el maestro lo tuviera en sus planes. Qué bueno que estemos en los planes del Señor. A veces nos acompleja, a veces nos angustia, nos entristece que no estemos en los planes de los hombres, ¿sí? A veces, y es muy triste porque muchas veces el cristiano incluso quiere ser más confiable para los hombres, entonces que para el jefe, para el socio, bueno, para una cantidad de cosas por una conveniencia en algo acá. No, seamos confiables para el Señor. El Señor nos mire con agrado y que en tus planes y los planes del Señor siempre van a propender a la salvación del hombre y a la gloria de su nombre, ¿sí? Todo lo que el Señor hace es para la gloria de su nombre, sin duda alguna, pero también en el amor y la misericordia para que el ser humano sea salvo. Que estemos en sus planes, que no seamos los bobos útiles de otro en planes egoístas, sino que el Señor nos tenga en cuenta para ese plan glorioso. Y que, listo, que en este mundo nos pueden dar la espalda, que para este mundo puede que no encajemos, claro, porque para encajar en este mundo muchas veces toca ser, no sé, mentirosos, corruptos, que pereza guardarle la espalda a alguien en lo malo. Qué pereza tener que cuidar los malos pasos de alguien, ¿sí? Solo porque pues me toca o me conviene o me quiero hacer confiable. Hay gente que se hace confiable en la corrupción, en la mentira, y eso lo hemos visto, ¿sí? Y esos son lacayos, simplemente por conveniencia, por un puesto, por un recurso, están allí conviviendo con la maldad, con la violencia y con la corrupción porque les conviene. Nosotros buscamos otra conveniencia y la conveniencia es que el Señor nos tenga en cuenta, ser confiables para el Señor, porque los planes del Señor son para la eternidad. Los planes y proyectos de este mundo son pasajeros. El mismo Señor Jesús dijo, ¿para qué ponen su corazón y su tesoro en aquello que llega a ser, a desaparecer, que la corrupción lo va a destruir? No, pongan su tesoro y su corazón en lo que es eterno, en el Señor y en su palabra. Así que acerquémonos a los pies del Maestro en oración para entregarle este día. Acérquese confiadamente al trono de su gracia, así dice la Escritura. Acérquese a aquel que le ama eternamente. Nadie le ama como el Señor Jesús y nadie le amará. Nadie estuvo dispuesto a dar su propia vida por usted. Nadie entregó la vida de su único hijo. Nadie hace lo que él hace. Porque queremos agradar a alguien más que al Señor mismo. Cuando yo pongo mis ojos y mi corazón en el Señor y busco agradarle, lo más seguro, así lo expresa el Proverbio capítulo 3, es que también pueda hallar gracia delante de los hombres, pero que mi prioridad y mi decisión sea serle grato a Él. Que yo, Señor, sea un hombre confiable para ti. Te pido que nos bendigas, te pido que nos acompañes, te pido, Señor, que tu Espíritu nos guíe en este nuevo día.
y te bendecimos por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.